Mi gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo, un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado, al más pobre. Usted sabe que ahí, en esas manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro, libres de advertencias, son, diríamos, la garantía de sus aportes, de su caridad. Gente que solo le acompaña el ancho ánimo de servir.
acompañados, como siempre lo hemos dicho, de la ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano. Apóyennos. 809-443-8010. Bueno, el Banco Central ha hecho una evaluación de lo que es las medidas de flexibilización monetaria que sometiere hace un tiempo, facilitando créditos por vía de la liberación de dineros, de recursos, del encaje legal de los bancos, que es una obligación, diríamos, de que la banca comercial tenga que apartar recursos de los que recibe. No lo puede usar todo para el crédito, sino que tiene que reservar, vamos a decir, una parte. De ese dinero reservado, el banco le autoriza a liberar 34 mil millones de pesos, como se señalaron para la época. Incluso el banco extendió ese programa por vía de las asociaciones de ahorro y préstamo, que son también, son objeto de esa misma, de esos mismos controles. Entonces liberaron también una parte de su dinero. Es decir, se ha aumentado el crédito para activar las acciones del comercio, de la industria, de la agropecuaria, de la vivienda, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la economía deberá dinamizarse y ganar espacio, el crecimiento, la expansión del Producto Interno Bruto, porque ya como se ha debatido y se ha informado, el proceso de ralentización de la economía del mundo, de las principales economías globales, afectan las economías emergentes de pequeños países, incluso como el nuestro, todavía más. Pero si hay una autoridad monetaria experta, como señalamos ayer, fíjense la opinión de ese periódico del País, cómo venía haciendo un relato de lo que pasó, no en la época buena lo que ha pasado, no, de dónde se tomó. Este bienestar se tomó de un estado expirante, hemos dicho nosotros muchas veces, un estado comatoso de la economía dominicana del periodo 2000-2004, que todo el mundo sabe que fue un desastre, un desorden y todo un manicomio administrativo. Ya en el 2005 el país comenzó a caminar, a hacer espacio, a hacer camino, como se dice. Se hace camino al andar, se comenzaron a hacer caminos amplios. Y yo recuerdo, ahora voy a enganchar ahí, recuerdo un hecho. En el 2004 se importaron arroz, por ejemplo, se importó 2 millones y pico de quintales de arroz, 2.400.000 quintales, porque hubo un desorden en el Ministerio de Agricultura. Aprovecharon, como dicen, la derrota en ese periodo, vamos a traer arroz en forma ilegal. Las autoridades de ese momento permitieron la entrada ilegal de más de 2,5 millones de quintales de arroz, que no pagaron los impuestos. Era arroz que venía de la OMC, como se dice. Y entonces tenían que pagar un 20, un 25%, un 20% en aduanas. No lo pagaron. Y entró todo eso. Después hubo que cobrarle eso. Yo me acuerdo, Coco, en paz descanse, que era director de aduanas, con las autoridades de agricultura, se hizo un levantamiento de todo aquello y se le obligó a pagar los impuestos. Fíjense hasta dónde hacían esas cosas. Pero en el 2005 ya las importaciones de arroz fueron disminuyendo, porque las cosas fueron cambiando, los productores fueron mejorando en esa siguiente cosecha arrocera. Ya la divisa de 60 bajó a 30 o a 35.
Es decir, se amplió el crédito. Los insumos se podían comprar, los insumos. Pues imagínense ustedes los insecticidas y los abonos para la producción arrocera. No se podían alcanzar niveles ni siquiera de equilibrio. Imagínense ustedes. Entonces, ya en el 2006, recuerdo yo, las importaciones de arroz prácticamente estaban cediendo casi a cero. En el 7 y en el 8 ya no se necesitaba importar arroz. Y se comenzó a importar arroz por los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, que había una cuota que entraba libre de aranceles y tenía que entrar obligado. Pero eso comenzó a cambiar. Y cambió de tal forma que yo recuerdo que el sector agropecuario creció un 14% en una oportunidad. Eso fue extraordinario. El salto en la producción arrocera pasó de 8 millones de quintales, pasó a 12 millones de quintales. Que la FAO, para el año 2009, esos años, 2008, 2009 o 2010, estableció que el país era autosuficiente en arroz y más de un 80% del consumo de sus alimentos. La República Dominicana ya para el 2010 tenía más de un 80% de seguridad alimentaria. Tengo las evidencias en mis archivos, un boletín de la FAO donde hacía comentarios de eso. Y siempre yo destaqué eso, hace muchos años, para aquella campaña del 2012, recuerdo, yo destacaba eso. Pero el banco ha querido evaluar cómo van las cosas con estos recursos que se han puesto a la disposición de los usuarios en cada ramo de las actividades económicas o productivas. El banco había dispuesto, por ejemplo, para manufactura, 5.000 millones de pesos. Comercio y pymes, 5.083. Agropecuaria, 4.500 millones de pesos. Consumo personal y vehículos, 3.726 millones. Exportación, 2.500 millones. Construcción y adquisición de viviendas, 13.554 millones. Eso suma 34.364 millones de pesos. Se han desembolsado 17.000, es decir, más o menos el 50%. Y se está pendiente un 50% más. Eso ha sucedido en un transcurso diríamos, desde el 4 de junio de 2019. Fue la fecha que se dio inicio a las medidas estas de liberación de recursos del encaje legal. Estamos hablando que del 4 de junio a julio, agosto, septiembre, estamos hablando de 4 meses, 3 meses y algo. Y eso quiere decir que a finalizar el año se habrán utilizado prácticamente los 34.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un incremento de la actividad económica, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía podrá mantenerse y eso no quedan dudas que activará todas las acciones económicas productivas de la República. Eso es muy importante. Voy a ver cuántos se han utilizado en agropecuaria, que es muy importante. En agropecuaria vamos a ver qué se ha utilizado hasta ahora. En agropecuaria habían 4.500. Se han usado, oigan eso, 3.081. O sea, ese es uno de los sectores que más ha aprovechado el crédito, el sector agropecuario. 3.081 millones. Eso habla muy bien porque dice que la agricultura entonces está muy activa. Eso es muy, muy refrescante. A pesar de los periodos de sequía y todo, pero que hay zonas que ha ido lloviendo. Algunas áreas llueven, otras no hay suficiente agua y hay crisis que se ha ya manifestado en la producción agropecuaria, principalmente en la línea noroeste, diríamos en la zona más profunda de la línea. Se han afectado
No sé los cultivos, creo que ya los cultivos más o menos deben estar con cierta recuperación, porque no depende allá, no es solamente la lluvia que caiga, sino que el río o los ríos con afluentes del Yaqui y el propio Yaqui lleven agua que pueda ser utilizada por los sembradores, los cultivadores de la zona profunda de allá. Eso tiene que llover en las cabeceras de los ríos, no necesariamente en la zona. Pero bien, señores, hablando de política, yo no sé qué pasa, pero hay unos dirigentes en el PLD, hay unos dirigentes que van a ser aplastados prácticamente el 6 de octubre. Ahí hay unos dirigentes, vamos a llamarle históricos, del PLD, que hacen unos pronunciamientos a todas luces. Son como de resentidos, propios de resentidos. Gente resentida, política, socialmente, o sea, gente que se siente incluso envidiosa o se puede sentir obviado por las masas, por las bases de su propio partido. Hay dos personalidades del PLD, que son el señor Temístocles Montaz y el señor Felucho Jiménez. Se han adelantado a decir que Leonel Fernández será derrotado. No se atreve a decirlo ni siquiera el gobierno, pero ellos se han atrevido a decir, sin dar números, simple y llanamente, en una forma muy vaga, que da a entender que es por un sentir dolorido, que están doloridos. Se sienten mal al ver un Leonel Fernández redivivo. Es decir, ¿cómo iba a pensar Temístocles Montaz que hoy el hombre a vencer dentro de su partido y fuera de su partido es Leonel Fernández? Un hombre como ellos trataron de llevarlo, arrinconarlo y disminuirlo casi a nivel de pisar una cucaracha, porque se sentían con todo el poder de aplastar a Leonel Fernández. No lo pudieron lograr. Al contrario, Leonel los ha aplastado a él. Eso es lo que se ha visto. Lo tiene, como dicen, pisado, como si fuera una crecida y tupida maleza, pero aplastada. Pasa eso. Los vientos, aquellos famosos vientos de Leonel, parece que han afectado y le ha dado como una especie de encame a esa maleza. Porque uno no entiende cómo es posible que esta gente tenga una posición tan unipersonal, tan individualista. Y al mismo tiempo, gente que debieran ser por lo menos agradecidos de Leonel Fernández, que lo trató con caballerosidad, que los premió con cargos, hasta el hartazgo lo premió de cargos. Cargos muy remunerados, muy bien remunerados, y de los cuales también gozaron de un dispendio en sus funciones. Esa es la pura verdad. Fueron tan dispendiosos que se dieron el lujo de promoverse como candidatos. Esas son de las verdades de a puño. Esta gente ha señalado, y eso se ve mal, porque es que si usted no da datos, y entonces se oyen tan ridículos al lado de cifras que sirven las encuestas. Porque encuestas más o menos serias. ¿Cómo usted, para usted refutar una encuesta, usted no la puede refutar con el corazón, usted tiene que refutarla con el cerebro? Porque esas son encuestas, como yo decía, que ahora no hay tiempo para que un encuestador se ponga de en serio o de sinvergüenza a apañar o a amañar números, cifras, estadísticas en una
en una suerte de cosmetología, de encuesta o de cocina de las encuestas. Esas cosas, usted no puede refutar eso sin números. Leonel va a ser arrasado, perderá las elecciones de las primarias del 6 de octubre. Bien, eso lo puede decir una gente que no tenga criterio de política, que no tenga o que sea un fanático que llegue hasta, diríamos, hasta la absurdidad o hasta la locura, un fanático de alguien, de un precandidato, de lo que está luchando contra Leonel Fernández, y entonces, bueno, pueda expresarse así, eso es entendible. Pero que políticos maduros por la experiencia, políticos ya curtidos como estos dos, no, cuando hablan sufridamente están admitiendo primero que Leonel es un líder. Y segundo, están actuando realmente como verdaderos niños, como infantes, porque no dan datos. Digan, miren, Leonel Fernández va a perder por esto, porque nosotros, los adversarios dentro de este partido, tenemos esto, y usted da datos para que usted sea creíble. Pero no, lo dan como para dejar entender que ellos no quieren saber de Leonel. Bien, que no quieran saber de Leonel Fernández, porque eso no es pecaminoso. Digo, si fuera de gente que no tenga la deuda de gratitud que tienen esa gente acumulada con Leonel Fernández. Porque esa gente sí es verdad que le debe a Leonel. Pero ¿qué va a pasar el 6 de octubre? El 6 de octubre le va a pasar el sedazo, el tamiz a todas esas cosas. Esa gente van a desaparecer de la dirección del PLD. Quedarán en el comité político y no tendrán cara para sentarse ahí si Leonel Fernández sale ganancioso. Ahora, ¿qué ha pasado? Para que Leonel pierda esa convención, lo hemos dicho nosotros aquí, el poder sería casi una ilusión temeraria del poder. Pensar que usted puede derrotar a un candidato de contenidos, un candidato como Leonel Fernández con carisma, un liderazgo que se ha mantenido ahí a pesar de todos los pesares, a pesar de todo ese almacén de cólera que se ha vaciado contra Leonel Fernández. Un verdadero almacén de cólera. Y mírenlo ahí en esos dos, por ejemplo, que yo acabo de citar. Han vaciado ese almacén de cólera, de un odio encallecido, algunos, otros, con una soberbia contumaz, como hemos dicho nosotros. Y no ha sido posible disminuir ese liderazgo. Hemos dicho, para vencer ese liderazgo, tiene que ser una persona que tenga más o esas cualidades. Y si no todas, que tenga algunas de estas cualidades. Ser carismático, ser eficaz, una persona que tenga visión del Estado, una visión de futuro, que conozca las perspectivas de lo que es el desarrollo, el progreso, que sea honrado, honesto, prudente, culto. Esas son cualidades que usted necesita para compararse con un liderazgo como el de Leonel Fernández o para vencerle. Ahora, sabemos que el poder, sí, el poder, lo hemos dicho muchísimas veces, el poder aplasta, el poder sirve para pactar, construye, destruye, negocia. Todo eso lo hace el poder. El poder oprime, el poder apresa, el poder libera, el poder destruye. Todo lo puede el poder. Es como si no tiene límites. El poder gobierna y sobre todo manda.
también el poder, y eso lo sabemos. Prácticamente no tiene límites. Pero es una ilusión temeraria usted apelar a la bisoñez de un señor que no tenga la lucidez, ni que reúna algunas, pues no todas, algunas de esas cualidades que yo acabo de mencionar. ¿Quién es el primero que está consciente de eso? Pienso yo, el propio presidente. Porque el presidente Medina, que sí tiene un historial de liderazgo, de trabajo político, de dirección, y ya venía con el entrenamiento además de gobierno, porque Leonel Fernández también era su ministro de la presidencia de Leonel Fernández en dos de sus gobiernos. Entonces Danilo Medina ya venía de haber sido también un presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado, o sea, Danilo Medina es un hombre de Estado, ya venía con la formación, la cultura de un hombre de Estado. Usted no le puede negar eso. Prudente, lo es. Un hombre con proyectos de gobierno, lo es. Ahora, es tan fácil transmitir, como hemos dicho nosotros, esas cualidades son difíciles de transmitir a una personalidad como el señor Gonzalo Castillo, que su prioridad es hacer dinero, su objetivo único es hacer dinero. No es un hombre con entrenamiento de Estado, no lo tiene. ¿Por qué él? Yo decía entonces el lunes o el martes, si mal no recuerdo, creo que el lunes. Yo decía, señores, ¿cómo yo veo esta escogencia de Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo es un hombre espumante. No tiene experiencia de Estado, más que haber sido ministro al revés de Obras Públicas. Es decir, él lo que ha sido es alcalde en Obras Públicas o jefe de la policía de carreteras de Obras Públicas, porque por todas las cosas que hemos señalado aquí, y no es que lo esté denostando, pero es que estamos haciendo reclamos hace muchos años de obras importantes en el campo, porque esa es mi formación, el campo, por eso es que yo defiendo el campo, y por eso es que estoy criticando a Obras Públicas, no ahora porque el señor Castillo es precandidato, sino que tengo desde el 2013, 2014, vengo haciendo esos señalamientos, reclamando, como lo he mostrado aquí con un trabajo del periódico El Listín Diario, donde señalé 68 caminos. O sea, tengo fuerza moral para hablar de ese caso y de la dispersión en las funciones de Obras Públicas. Lo he dicho también muy responsablemente. O sea, no tengo hacha con que darle un hachazo al señor Gonzalo Castillo, no lo tengo. Ahora, ¿por qué Gonzalo? Porque Gonzalo es un señor de íntima y sentida amistad con el presidente. ¿Qué es lo que en sí el presidente anda buscando? Sabemos que no hay posibilidades humanamente posibles para derrotar a Leonel Fernández en una convención abierta como la que está planteada. Lo marcan las encuestas, lo marcan sus actos vivos, lo marcan los comentarios de la gente en la calle, lo marcan el tiempo de trabajo político que tiene Leonel Fernández. Lo marcan 3 veces haber sido presidente de la República con números, diríamos, inalcanzables para cualquiera, respetables, los números electorales que ha tenido Leonel Fernández. ¿Cómo ha influido para que otros ganen? No solamente el presidente Danilo Medina, sino toda esa bancada de senadores, diputados y alcaldes, beneficiados de qué? Del discurso y de la presencia de Leonel Fernández.
Esa es la pura verdad. Entonces, humanamente es imposible. Técnicamente es imposible derrotar a Leonel Fernández. Leonel Fernández podría ser derrotado si se volcare prácticamente el gobierno, el Estado. Usted lo vuelca con todos los recursos del Estado, compra al pueblo entero. Porque ¿cómo se puede comprar un pueblo entero? Eso es una absurdidad. Pero vamos a partir que de ahí se puede hacer aquello. Pero eso sería tan evidente, tan obvio, que eso va a traer una impugnación y una cancelación de esa convención, porque eso no se le podría llamar convención en una situación como esa. Por tanto, ¿qué es lo que hay para Manuel Fermín? Así es que yo lo veo. El presidente lo que busca es disminuir. Sabe que las flores de un día que estuvieron ahí, que con cierto remilgo, vamos a llamarle así, se denunciaron la ofensa de que habían sido aplastados por los recursos usados en el caso de Gonzalo Castillo, que tienen fuerza para decirlo, porque esta es la hora que todavía no se ha sustituido a Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas, o sea, todo su equipo. Todos esos tenientes, esos sargentos están instalados en obras públicas. Todavía están ahí. Es decir, como esperando que cuando pase la convención del 6, Gonzalo pueda volver a obras públicas. O se teme nombrar a uno que pueda tal vez conocer cosas que tal vez Gonzalo no quiere que se sepan. Porque uno no entiende por qué no se ha puesto una persona, un incumbente ahí al frente de ese ministerio. En total acefalía. La nómina, yo me imagino para pagar la nómina del mes de agosto, sin firma registrada. ¿Quién firmó esas nóminas de obras públicas? Esas cosas, uno sabe que esas son cosas, porque yo tengo muchísimos años trabajando en el Estado, yo conozco lo que es. Ahora, esconde algo en obras públicas que no se puede nombrar a otro, aunque sea provisional ahí. O que pueda enterarse de cosas que se han hecho en obras públicas o que se están haciendo. Bueno, esas cosas yo no las puedo explicar porque no las conozco. Pero las sospecho, porque él da sombras de sospechas, esas actitudes. Pues bien, ¿qué se busca con Gonzalo como el presidente con las otras flores? No pudo, diríamos, fabricar un liderazgo hacia lo interno, aunque fuera momentáneo. No lo logró, no impactaron ningunos. También el presidente no le tiene confianza a ninguno de ellos. Imagínense un Domínguez Brito apoyado por Danilo Medina. Desde que él saque un 30%, de una vez se cree más líder que Danilo Medina, entonces Danilo va a tener un contrincante más. Es decir, no puede apoyar el mismo Reinaldo, que es gente de su íntima y sentida amistad también con el presidente Medina. Llevarlo a la cima de un liderazgo, dándole una importancia de poder retar a un hombre como Leonel Fernández, también le cedía un espacio político que tal vez el presidente entendía que no era prudente hacerlo, porque no es gente de su absolutísima confianza. En el caso de Gonzalo, sí es un hombre de íntima y sentida amistad del presidente, pero es un bisoño cuyo único objetivo, su objetivo único, como querramos llamarlo, es hacer dinero. Ese joven no estaba en eso de carrera política. El presidente dirá, bueno, vamos a disminuir a Leonel Fernández con mi apoyo y este joven. Él tiene muchos recursos y puede conseguir recursos que los otros no lo pueden conseguir, gracias a los asfaltadores y contratistas, que ya ha sido evidente. Vamos a bajar, porque yo no quiero que Leonel gane con un 90 o un 95% de esa convención, porque me va a aplastar a mí. Incluso mis estadísticas del 11, yo no quiero que me las supere Leonel. Pues eso es para Manuel Fermín lo que está, la Palacio Estrategia, para mí. Al mismo tiempo que disminuyen a Leonel, que es lo que se persigue, bajar esos números, que Leonel gane, si gana con números menores. Y segundo, tener una cifra
tener una cifra que le permita pactar, negociar e incluso amenazar con hacer perder o naufragar la candidatura de Leonel Fernández. Ese para mí, para Manuel Fermín, la ilusión temeraria del poder. Pero vamos a esperar, porque eso es una opinión muy personal. Vamos a la pausa y regresamos. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Todas Ganar. las personas que de alguna manera Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Comentario anterior, señores. La problemática está planteada así. Es mi convicción
a lo mejor indemostrable, como se dice, de que eso es el verdadero interés o lo que se puede obtener en este reto que tiene el danilismo como corriente y el leonelismo como contrapoder, que repito, es un hueso duro de roer partiendo de candidatos como lo que ha tenido que seleccionar el danilismo sin Danilo. Pues Danilo sí es un candidato de verdad. Pesado, hubiera sido un candidato pesado el presidente, porque eso se entiende. Y se entiende por razones muy obvias. Pero estamos hablando de un joven con una bisoñez política conocida. Además, una candidatura episódica. Eso es un episodio. Bueno, participa ahí, pero yo no tengo miedo de ti, porque tú pasas y ya. Tu objetivo único es hacer dinero. Tú no es hacer carrera política, dirá el presidente a su bisoño. Por tanto, Gonzalo no es un objetivo político de temer para el danilismo, para el presidente Danilo Medina. Entonces, por eso, al carecer de un proyecto de futuro político, sino episódico, es decir, en el momento, momentáneo, temporero, eso es lo que hay. Pero eso es mi criterio, que puedo ser que esté equivocado. Bueno, ayer Gonzalo precisamente estuvo en el Parque del Este, pero yo no sé cuál es la propuesta medioambiental de él, pero la verdad que Obras Públicas ahí metió la pata hasta aquí. Ese Parque del Este lo han maltratado. Ustedes saben lo que, ¿quién dio la orden para hacer la cuestión de las guaguas ahí, la parada de los autobuses? Fue Obras Públicas, Gonzalo. Él tenía un acto ayer ahí. Ese parque lo vienen agrediendo desde Hipólito Mejía, porque Balaguer se opuso a que le hicieran las instalaciones que se le hicieron a eso cuando los Juegos Panamericanos. Y el doctor Balaguer era opuesto rayé, como se dice, radical opuesto. Y hubo que mandar allá a la casa de Balaguer, recuerdo yo, al doctor Puello Herrera, José Joaquín Puello, a tratar de convencer a Balaguer, porque era él el presidente del Comité Olímpico. Pero Hipólito Mejía, haciendo locuras ahí, le dañaron ese parque a Balaguer, que era un parque bellísimo, con un tren, un ferrocarril dentro, un trencito, para los niños y los adultos. ¿Y qué hicieron? Parece una zona franca eso. Hicieron muchísimas instalaciones y parece que este joven Gonzalo estaba ayer allá en un acto político en el este. Pero imagínense ustedes si le reclamaran a él, Gonzalo, pues usted dañó el medio ambiente de aquí, de este parque, usted autorizó eso. Imagínense ustedes esas cosas. Bueno, yo no sé cómo. Usted ha notado la publicidad oficial, yo también veo poco. ¿Qué pasa con la publicidad? Yo casi no veo publicidad en la televisión. Publicidad de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, principalmente gubernamentales. Estoy viendo muy pocas. ¿Será que se han cambiado? Porque veo muchas de Gonzalo y de los otros también, de los demás precandidatos. Hay que tener cuidado con esas cosas para que después no le saquen. Si no saben hacerlo mal hecho, bien hecho, le traen problemas. Finalmente traen problemas esas cosas. Esa es una verdad que deben tomar en cuenta los directores de campañas y los que están al frente de esos proyectos políticos. Bueno, de la visita sorpresa, 43 mil millones de pesos, 200.000 empleos, 2.138 iniciativas, anuncia el gobierno que se ha hecho. La oposición política que vaya y vea eso. Chequen, analicen, hagan un arqueo de eso y refútenlo, porque eso le toca a la oposición, pero no hay oposición política. Lamentablemente no hay oposición. Usted se imagina un partido como el PRD-PRM, PPH, con una incidencia en el campo, porque son gente que tienen años trabajando en el área rural del país. El PRD
Pues ha sido gobierno 3 veces. Incluso con un agrónomo, prácticamente 2 agrónomos, porque don Antonio Guzmán era un agricultor y ganadero. Hipólito Mejía, agrónomo. De 3 presidentes, 2 del sector rural. Es decir, tienen incidencia en el sector rural. Debieran tener incidencia en el sector rural. Debieran ser analíticos del sector rural. Críticos, severos de cosas que ellos entiendan que están mal o que no se hacen. Ahí tienen un material para que ustedes refuten al gobierno. Si esas visitas, cuál han sido el impacto de esas visitas, si es verdad, cómo aquello está, la agropecuaria, cómo va. ¿Cuántos proyectos de eso fracasaron o han fracasado o están en nivel de fracaso? ¿Cuántos han tenido éxito? ¿Cuáles han retornado los dineros que le prestó el presidente? Si le están prestando, le están donando actualmente. Digan esas cosas o investíguenlo. El gobierno ha hablado. Le toca a la oposición refutarlo eso. Y si se quedan callados, señores, ustedes están dándole el visto bueno. 200,000 empleos, dice José Ramón Peralta. Si ustedes se quedan callados, avalan eso, que se ha bajado la pobreza rural extrema, ustedes lo avalan, si no refutan. Esa es la única verdad que se puede decir de esto. Bien. Este titular del periódico Diario Libre de hoy, ¿qué me dice? Laborarán en primarias del 6 de octubre casi 138,000 personas. Yo ese número, yo quiero que lo vean el presidente del CONEP. Un señor que se ha declarado activista de la desconstitucionalización del país, algo increíble. Pero eso no sabíamos que ese señor tenía una militancia política tan arraigada y tan visiblemente emotiva y planteada con una franqueza que asombra, porque uno no sabía que ese señor tenía esa vocación reeleccionista, reformista de la reforma a la Constitución, porque el hombre se ha hecho un vocero de la reforma constitucional. Cosa que no es pecaminosa para nadie, porque si usted es amigo del presidente, usted quiere que el presidente se le rehabilite. Otros plantean que las cosas tienen que hacerse con más consenso. ¿Cómo es posible que este señor que representa al CONEP, que es una institución ya tan madura como es el CONEP y de peso específico por los componentes importantes del brazo productivo, músculo productivo del país, pero este señor está planteando esto en una forma que yo no lo entiendo. ¿Por qué yo enseñé esto? Porque esto pudo haberse obviado. Ahí se están gastando 2.400 millones de pesos. Ustedes nos dicen que la reforma hay que hacerla para economizar 3.000 de las elecciones de febrero, las municipales. Entonces el PRM, que también anda en eso, pues por eso es que no sirve como oposición, porque no es partido de oposición. Aquí la oposición de este gobierno la tiene Leonel Fernández, que se atreve a decir: voy a derrotar la soberbia, voy a derrotar el dinero, el poder. Eso lo debió de haber dicho la oposición formal. Pero Leonel Fernández es que ha asumido esa oposición, porque el PRM luce como si fuera un partido de bisagra, ni siquiera bisagra, un partido de arrimo, arrimado. El PRD, ya eso no hay que decir más nada, porque el PRD es un aliado del PLD y del presidente. Pero el CONEP anda detrás de esta reforma por economías, dicen ellos, y porque puede haber problemas políticos por las cercanías de esos comicios. Miren,
Eso se pudo evitar. ¿Ustedes saben cómo? Si ustedes se hubieran puesto al lado de lo que dijeron que las primarias abiertas no eran necesarias en el PLD. Eso lo ocurre. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? Porque un sector del PLD exigió a capa y espada y llegó a hacer tratos, pactos con la oposición informal del PRM para lograrlo. Como dice Nay, el poder, ese poder. ¿Qué es el poder? Joseph P. Nye. Es hacer lo que uno quiere o tratar de conseguir lo que uno quiere, y si no lo puede lograr, entonces apoyarnos en otro para conseguirlo, lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Me apoyo en el PRM para conseguir que la ley de partidos, y después que la aprobaron, entonces la aprobaron para que ellos no se beneficiaran de esa, por lo menos de las primarias abiertas, sino de las primarias cerradas. Es decir, todo un acto de mala fe del PRM. Buscando que se divida el PLD. Pero el PLD va a hacer sus primarias abiertas. ¿Y ustedes en qué están? En nada. Pero ¿qué ocurre? Miren, 138,000 personas hay que emplear para eso. El PLD hubiera hecho sus primarias internas con convenciones como ellos lo hubieran querido hacer, y eso se obviaban estos 2.500 millones de pesos de gasto y toda esta empleomanía y toda esta logística enorme que hay que montar. Por tanto, la reforma no es por dinero. Repito, ni siquiera por asuntos de que peligren las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque el mejor dato, lo serví aquí ayer o antes de ayer, es el caso de Colombia. En Colombia, que tiene el mismo schedule que nosotros en las elecciones. ¿Qué pasó en Colombia? Primero, Colombia es un país, en el 2018, oigan, hubo que hacer plebiscitos y todas esas cosas. Pero en Colombia, las elecciones congresuales y municipales son en marzo del 2018, se hicieron. Se hizo una primera vuelta para las presidenciales en mayo. Óigase bien, marzo las congresuales y municipales. Las presidenciales, primera vuelta en mayo del 2018. Y una segunda vuelta el 17 de junio. Todo ese proceso donde fueron 36 millones de votantes pasó en esa Colombia rebelde, una Colombia peligrosa y una Colombia donde la abstención siempre fue de más de un 50% en las elecciones por el problema de violencia y de tráfico de droga y todas esas cosas. ¿Y por qué Colombia puede montar esas elecciones y nosotros no la podemos montar? Que tenemos menos problemas logísticos que Colombia desde el punto de vista de la seguridad pública del votante. ¿Qué es lo que se mueve? No, lo que hay es el interés particular de complacer al presidente, de autocomplacerse ese grupo de desconstitucionalistas como el señor Pedro Brache del CONE, que se ha dedicado a eso, y el PRM y todas esas cosas, haciendo las cosas mal hechas para que después tengamos que volver a lo mismo. Eso se tiene que hacer con un consenso, una unión de voluntades, con seriedad, con calidad, con capacidad, que no es solamente habilitar al presidente, porque ¿por qué se puede temer habilitar al presidente? El presidente debe ser habilitado y que participe en las elecciones del 24, ¿qué importa? O Danilo Medina es una figura diabólica, o no es dominicano. Pero señores, si vamos a cambiar eso para volver a cambiar y cambiar, como venimos cambiando desde el 94, entonces no hagamos la cosa con esta rapidez. ¿Por qué? Porque la mediocridad se nutre de la rapidez precisamente. Gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.